Buenas tardes a todos. Llego justo para besar el santo completamente. Bueno, veo a muchos amigos y conocidos entre los asistentes. Bueno, soy Elena Soleto, soy profesora de Derecho Procesal, de Mediación, de Resolución de Conflictos de la Universidad Carlos III de Madrid. Y desde el principio he estado apoyando a esta joven asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi para avanzar y para ir adquiriendo los elementos necesarios para hacer una práctica colaborativa, que yo creo que es el gran futuro que queda pendiente en España. Voy a repetirme un poco en mi presentación de Vitoria, porque hay algunas personas que ya estuvieron allí. Perdón por la repetición, pero esto es lo de predicar, ¿no? Pues hay que darle al Padre Nuestro mucho, por lo que se ve. Pero bueno, luego podemos hablar de cualquier cosa, detalles, cuestiones. Tengo 20 minutos, entonces vamos a ver cómo sale. Bien, la idea principal es que la justicia está cambiando. El concepto de justicia ya no es el que era, ¿verdad? De acuerdo con algunos profesores, entre ellos Uri, los conflictos se resuelven conforme a tres métodos o tres contenidos principales. Derecho, que es el que conocemos mayormente, pero también poder y también intereses. Bien, vemos que nuestro sistema es decimonónico, ¿verdad? Podríamos, para quizá describirlo de una forma no muy agresiva, podríamos decir que nuestro sistema de justicia es decimonónico, ¿verdad? Y que está basado en los principios, en las estructuras de la Revolución Francesa, ¿verdad? En la Revolución Francesa el derecho surge como gran valor para contener los abusos de poder de los estados absolutistas y nosotros seguimos en esa cultura, ¿verdad? Sobre todo los países continentales como España, Francia, Italia. Seguimos esa cultura de la gran importancia del derecho, de la supremacía del derecho y del tribunal y el juez como boca que dice ese derecho, ¿verdad? Esa es la idea revolucionaria y que seguimos teniendo nosotros completamente arraigada. El sistema de justicia, los profesionales de la justicia, son altamente conservadores en conjunto. Es decir, cuando alguna vez he hablado de, por ejemplo, justicia restaurativa y algún alumno me ha dicho, pero ¿y el principio de legalidad y los principios? Y le decía, bueno, veo que tienes un iPhone ahí en la mesa, ¿por qué no usas el teléfono de darle así a los deditos, ¿no? Como hacíamos antes? ¿Por qué innovar en algunas cosas sí y en otras no? Bueno, pues el sistema de derecho ha sido muy conservador y muy poco abierto a los cambios. Los anglosajones, si bien han sido afectados, lógicamente, por la Revolución Francesa, han entendido las cosas de otra forma y, por supuesto, ha influido mucho la falta de fortaleza de su Estado para tener un sistema diferente de justicia. Un sistema que era parecido al nuestro, pero que a partir de los años 70 empiezan a cuestionarse. Empiezan a decir por qué los ciudadanos no están satisfechos con la justicia. Entonces, algunos autores nos lanzan esta idea. En los estados menos avanzados, los conflictos se resuelven principalmente conforme a poder, ¿verdad? Ahí tenemos el dibujo de un libro, una serie que conocéis todos, Los Pilares de la Tierra, y en esa época, si recordáis, casi todos los conflictos se resuelven conforme a poder. El rey, el señor, ¿no? el abad, unos cuantos conforme a derecho, la sucesión, etcétera, y empieza a haber un elemento comercial, ¿verdad?, que empieza a basarse en los intereses de las partes. Pues bien, estos autores nos dicen que en una sociedad avanzada debería ser al revés. Una minoría de conflictos se resuelven conforme a poder, unos cuantos más conforme a derecho y la mayoría conforme a intereses. Bien, precisamente esta idea de los intereses no ha sido nunca acogida como un principio básico de nuestro sistema. Sí que tenemos el principio dispositivo, ¿verdad? Y a consecuencia de ello, bueno, pues estructuramos las relaciones civiles y procesales civiles, sobre todo.
pero digamos que la idea de los intereses no ha sido algo importante. Un Estado, si judicializa en demasía sus conflictos, es un Estado que está invirtiendo recursos en ello, que está haciendo que el dinero se mueva menos rápido, ¿verdad? Y, por supuesto, los ciudadanos están menos satisfechos. Nosotros no tenemos una pirámide como la del dibujo, tenemos, digamos, un Michelin a los lados, ¿verdad?, en países como el nuestro, y lo que produce una incapacidad del sistema judicial para dar satisfacción a los ciudadanos, porque si en principio es muy válido y es muy razonable que los jueces den resoluciones, lo malo es que si lo dan mucho tiempo después y con poca eficacia, ¿verdad?, deja de ser justicia. Por lo tanto, es necesario que la mayoría de los conflictos se resuelvan conforme a intereses. Nuestra cultura española es muy litigante, es muy poco favorable a otras formas de resolución de conflictos porque hemos tenido un Estado muy paternalista y los ciudadanos somos muy individualistas, fuera de nuestras relaciones familiares y personales. Entonces, bueno, pues de ahí nuestros problemas. Bien, pues esta idea de resolución conforme a intereses caló muy hondo en los sistemas anglosajones y ya por fin también está calando en los Estados europeos, principalmente por la crisis económica, pero también por la insatisfacción de la justicia, ¿verdad? El Consejo de Europa, por ejemplo, lleva mucho tiempo, a través del CEPEG, señalando la importancia de la eficacia de la justicia. En estados como el nuestro, en el que los derechos fundamentales han sido conseguidos, necesitamos dar un paso más y pasar a eficacia, ¿verdad? Y por eso llegamos a ese nuevo paradigma de justicia. Justicia no es solo una resolución judicial. Necesitamos dar el sistema de justicia más adecuado a cada conflicto y aparece la idea del multi-door courthouse o tribunal multipuertas que defiende el profesor Sander, un profesor de Harvard, en los años 70 en Estados Unidos, que es adoptado completamente en Estados Unidos y en los países anglosajones. A partir de los años 80, Reino Unido y los demás países anglosajones, y la Unión Europea adapta esta idea. Cuando vemos la directiva de mediación, ya se refiere a que justicia no es solo una sentencia del juez, sino es mucho más. Y se adaptan estos métodos que hasta ahora hemos llamado alternativos, pero que también se llaman métodos adecuados de resolución de conflictos. Pues bien, el derecho colaborativo es una puerta más, además del juez, la mediación, la conciliación, el arbitraje. El derecho colaborativo también es una de las puertas y se ha considerado en Estados Unidos, que es donde nace, como una ADR, como un método adecuado de resolución de conflictos. Bueno, tenemos, por ejemplo, esa lista. Bien, entonces, el derecho colaborativo nace en Estados Unidos, ya más bien en los años 80-90, a partir de abogados que no están satisfechos con la forma de trabajar tradicional. Y comienzan con esta idea de resolver el conflicto sin llegar a los tribunales, haciendo unos contratos con los clientes que excluyen acudir a juicio. En el caso de acudir a juicio, otro abogado se tendría que ocupar del conflicto. Esto es una forma un poco radical, quizá, de abordar la cuestión para mentalidades como la nuestra, pero es un mecanismo que garantiza que se involucren las partes de verdad en la resolución de conflicto, dando confianza al cliente y al revés también, ¿no? Yo entiendo que ahora, en el siglo XXI, en el que tenemos una sociedad en la que cada vez nos reclama, por ejemplo, cada vez más la custodia compartida, en la que es cada vez más normal, bueno, pues también tenemos un ciudadano, un cliente, que quiere otra cosa, que ir a juicio para divorciarse o para resolver un conflicto mercantil, pues no es satisfactorio, por la tardanza y también pues porque no se siente escuchado, porque es una resolución muchas veces basada en derecho y no en cuestiones que no se pueden traducir a derecho. Entonces necesitamos una nueva forma de trabajar con esas nuevas necesidades. Cada vez más hay clientes que quieren manejar
sus conflictos de una forma adecuada, pero solo es el abogado el que tiene que saber cómo hacerlo, tiene que cambiar o tiene que ampliar su repertorio para trabajar. ¿Dónde puede tener éxito o dónde se puede trabajar con abogado con derecho colaborativo? Pues principalmente en el ámbito familiar y en el ámbito civil. En el ámbito familiar, haciendo un trabajo análogo al que se hiciera en un proceso, es decir, con participación, en su caso, de contables, de fiscalistas, de expertos psicólogos, trabajadores sociales, en su caso, y con una persona, si es necesario, además un mediador o no, o simplemente los clientes trabajan con sus abogados. A veces en las películas estadounidenses vemos un poco esa dinámica que es completamente desconocida en España, ¿verdad? Nosotros nos comunicamos a través de escritos, demanda-contestación, que son pues, insultos añadidos, ¿verdad?, a las ofensas que tienen las partes. Y bueno, en estos ámbitos, en Estados Unidos, en los países anglosajones, se está imponiendo. ¿Cuáles son los elementos básicos que va a tener esta práctica colaborativa o quizás sea una traducción mejor, ejercicio colaborativo del derecho? Pues la buena fe de las partes y los abogados, el compromiso que decíamos de abandono cuando el conflicto ya no se puede resolver por los métodos adecuados de resolución de conflictos, es decir, los métodos que las partes determinen adecuadas y que no van a excluir la jurisdicción. Y además, como decía, este trabajo en red y en equipo, que es una cuestión que ya sí llevamos haciendo mucho tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros trabajamos en equipo de cada parte, ¿verdad? Hacemos 2 equipos y luchamos para ganar. Bueno, esta idea va a ser trabajar en común para conseguir lo mejor, para el cliente. ¿Qué relación puede tener con la mediación? Pues la mediación va a ser un instrumento que puede usar el abogado colaborativo. El abogado colaborativo tiene que saber lo que es la mediación, cuál es su papel, los elementos jurídicos importantes en cuanto a confidencialidad, etcétera. Y normalmente no tiene por qué ser una forma de trabajo inicial, puede ser simplemente una forma de trabajo que se diseñe. Esto es lo de la televisión, ¿no? La música. No se puede. Vale. Tranquilo. Bueno. Espero que no haya ningún cadáver que levantar. Vale. Bien. Entonces, la mediación y derecho colaborativo no son equivalentes. Son 2 puertas diferentes de ese sistema multipuertas que decíamos, que es al que van evolucionando los sistemas modernos de justicia, ¿verdad? La mayoría de los países avanzados de la Unión Europea ya tienen, además de la puerta del tribunal, la puerta de la mediación y también el arbitraje, por supuesto, y la puerta de la evaluación de experto, por ejemplo, pues en países como Reino Unido o Países Bajos, que es una mezcla entre pericial y arbitraje, ¿no?, que es una evaluación de un experto sobre una cuestión. El derecho colaborativo, entonces, es una puerta más, es una forma de trabajo que normalmente va a suponer la negociación de abogado con abogado y muchas veces con el cliente presente. Por lo tanto, este abogado colaborativo va a tener que tener técnicas de comunicación y de negociación un poco más avanzadas que las que nos dan en nuestros estudios de derecho, que normalmente son 0, ¿verdad? A lo mejor en algún máster y tal, pues ya sí les vamos avanzando. Es verdad que con la experiencia se aprende mucho, pero pues también es positivo manejar un poco más esta negociación. Así que la mediación la va a usar el abogado colaborativo cuando así se haya diseñado, ¿verdad? O cuando haya un impasse, cuando no se avance en la negociación. Eso no quita para que muchos abogados colaborativos tengan una formación de mediación, ¿verdad? Yo participo en formaciones de mediación a abogados con el compañero Arturo Almansa, que está aquí, con el Consejo de la Abogacía, y no todos los abogados que se están formando en mediación van a ser mediadores, ni mucho menos, pero sí van a saber trabajar con esa mediación.
Van a ser abogados, probablemente van a ser abogados colaborativos alguna vez, ¿no? o en algunos casos. Es verdad que ser abogado colaborativo no excluye ser abogado litigante, ¿verdad? Ojalá uno pueda vivir solo siendo abogado colaborativo, profesionalmente me refiero, ¿no? O sea, que podemos empezar a hacer prácticas colaborativas. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos para ejercer como abogado colaborativo? Pues necesitamos una red de abogados colaborativos, ¿verdad? Porque si nosotros somos muy buenos y el otro pues lo que quiere es ganarnos, pues vamos mal, ¿no? Es como la dinámica esta que hacemos del pulso cuando hacemos negociación. Ponemos a la gente, cuando venga, a ver cuántos puntos conseguís. Y uno se pone ahí no se dan cuenta de que lo que se trata es de hacer así, ¿no? Ya os los estoy chafando por si os dan algún día una clase de estas. Se trata de hacer esto, pero hay algunos que... Y a veces me toca estar con el alumno solo y yo me dejo un poco, ¿no? Y el otro, ¡tras! ¿No? Machacar. Pues igual, si un abogado colaborativo con otro no colaborativo, eso no funciona. Podemos convencerle, podemos hacer una labor de adoctrinamiento, pero lo que necesitamos es una red de abogados colaborativos para que cuando llega un cliente podamos sugerir a la otra parte que vaya a una persona, a un abogado del listado del grupo que es colaborativo, ¿no? Necesitaremos tener un equipo para poder trabajar con mediadores, contables, psicólogos, para las necesidades que surjan en el conflicto. Y, por supuesto, esas necesidades básicas de conocimientos que decíamos. ¿Qué ventajas podemos tener? Pues, por supuesto, profesionales. Yo llevo muchos años escuchando abogados incómodos, infelices con su práctica, con su ejercicio, por cuestiones que se podrían haber resuelto de otra forma, pues esa amargura que a veces queda, ¿no? Yo dirijo el programa de mediación de la Carlos III y es muy, muy satisfactorio recibir agradecimientos de personas a las que hemos ayudado, a lo mejor en los peores momentos de su vida, como decían ellos mismos, ¿no? Entonces, pues un abogado colaborativo también va a tener esta satisfacción de haber trabajado en equipo, de trabajar en positivo, y profesionalmente va a ser muy enriquecedor, ¿no? Más que el simple momento de su vida de adrenalina y de autoestima de ganar un pleito, sin más, cuando no sé cuántos meses después te llega la sentencia, ¿no? Económicas y profesionales. Yo entiendo que es un producto nuevo que no se utiliza todavía y que no se conoce, que el ciudadano lo puede conocer a través de nosotros y, bueno, y a través de otras publicidades que intentaremos ir haciendo. Y cuando yo les cuento a los abogados, bueno, esto tal puede ser interesante, pero claro, si lo que hasta ahora hacíais, que era un mutuo acuerdo, por ejemplo, en divorcio, y cobrabas tú solo, ahora vas a tener que cobrar tú una parte, el abogado contrario otra, el mediador otra. Bueno, a lo mejor no vamos a poder cobrar tanto, pero sí vamos a tener a lo mejor más casos, o va a ser más satisfactorio, o incluso sí podemos cobrar mucho, ¿no? Yo conozco casos pues, que en otros países, en Holanda, por ejemplo, pues, o en Estados Unidos, puede ser bastante dinero, pero es verdad que el ciudadano no se da cuenta de lo importante que es para su vida una buena regulación, por ejemplo, de su divorcio, ¿verdad? ¿Cuántos problemas económicos y personales se van a evitar? Entonces, tienen que valorar también esta cuestión. Perdón. Y, bueno, este es un artículo que ya tiene unos años, ¿no? De 2000... que lo habéis entregado, vale. Y en la web de mi grupo de investigación, bueno, aquí está el blog y aquí hay algún artículo de negociación y cosas así que podéis ver y, bueno, si necesitáis, vamos a trabajar más en el futuro para sacar más publicaciones sobre derecho colaborativo. Pero ya os digo, si queréis empezar a formaros en esto, empezad a intentar captar bibliografía sobre negociación. Aprended negociación y comunicación, serán los elementos básicos. La asociación va a tener también un archivo de documentos colaborativos, de los contratos que se hacen con el cliente, colaborativos, y de las cartas que se pueden mandar al cliente, al contrario, para que vaya a otro abogado colaborativo. Las vamos a poner también en Word para que las podáis, lo que dicen ahora, tunear y usar, ojalá, en vuestra práctica colaborativa. Muchas gracias.